Ok, gente, buenos días. Ya estamos en el segundo video de cómo reemplazar las copas de los inyectores. Aquí tenemos un taladro con una extensión para limpiar bien la parte donde sienta la copa en la cabeza. Aquí tenemos las copas nuevas y tenemos los rines para los inyectores y también para las copas, los key rines. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero vamos a limpiar todo eso bien, la parte donde asienta la copa en la cabeza. Luego vamos a montar las copas y después vamos a montar todo para atrás, los inyectores, los caballitos, todo de vuelta para atrás. En el caso de nosotros, ayer no terminamos porque lo que hicimos fue que llevamos todos los inyectores, los que se veían bien. Llevamos 4 inyectores a probar al laboratorio y nos confirmaron que efectivamente están en buenas condiciones. Entonces lo que hicimos fue, cogimos esos 4 y 2 que sí se veía que estaban dañados, pues los compramos nuevos. Y vamos a montar entonces los otros 4 más 2 inyectores nuevos. Ahí los voy mostrando. Ok, gente, yo tengo esta extensión que traba estas piececitas. Y para limpiar tengo estas piececitas que encajan aquí y se limpia. Esta la doblé un poco y la adapté porque el otro tipo de brocha, que es la ideal para aquí, no lo encontré en este tipo de pieza. Entonces lo que hice fue adaptar esta para que limpiara un poco el fondo vamos allá. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues sencillo, con el taladro limpiamos bien el fondo de la copa. Ok, una vez que ya limpiamos bien con el cepillo de alambre, usamos brake cleaner para limpiar bien. No olviden, además de las brochas para limpiar el tope donde estanca, una brochita que entre y salga en la punta, donde entra la punta de la copa. Ok, una vez que ya todo está limpio con brake cleaner y ya pasamos los cepillos, pues cogemos una de estas y le ponemos una toallita para limpiar bien lo que quedó, el resto ya, con tela. Ok, vamos a montar la copa. Para eso necesitamos echarle un poquito de grasa a este anillito para que no se ponga ahí seco. Ok, una vez que ya esté echada, ¿cómo se monta? Es fácil. Esta pieza no trabaja como la original de la Volvo. La original de la Volvo, este pinchito entra por dentro de la copa y va abriendo hasta que abre. Esta entra a la punta de la copa, entra por aquí a la punta de la copa y luego la vuelve a sacar y así abre la copa en la parte de la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echarle un poquitico de grasa. En este caso es grasa de alta presión. Grasa de alta presión para que resbale bien a la hora de pasar para allá, para abajo y para arriba, y que no vaya a rajar nada ahí. Ok, entonces la copa tiene que quedar ajustada aquí a la pieza, y este es el pegamento que ya les había dicho. Pues lo que hay que hacer con el pegamento es, lo abren aquí y echan un poquito alrededor de toda la copa. ¿Ven? Cuando está así, pues ya la copa está lista para montar. ¿Qué hacemos? Es fácil. Vienes aquí, la posicionas aquí donde va, y una vez que ya está en su posición, pues aprietas por abajo. Cuando haya quedado en su posición, entonces hay que poner la pieza que aguanta el inyector. ¿Para qué?
para que eso quede fijo y no se mueva hacia los lados ahí. Recuerden, es un apretoncito, que esto nada más es para posicionar esta pieza. Entonces ya cuando está apretado, ¿qué hacemos? Pues le damos vuelta a esta. ¿Qué hacemos? Lo posicionamos y le damos vuelta hacia abajo hasta que se ponga suave y atraviese la copa, y luego hacia arriba antes de zafar esta pieza. Esto es un proceso que es mejor hacerlo lento, suavecito, para que atraviese la copa bien hacia abajo. No, cuando digo suavecito me refiero, y aquí se puso bastante dura, está pasar, a no hacerlo con un taladro ni nada de eso, sino hacer un proceso manual. Ya se puso suave, lo que quiere decir que ya atravesó la copa. Ahora le damos hacia el otro lado. Ya, cuando está así de suave, pues está listo. Solo tenemos que zafar aquí la pieza que aguanta los inyectores. Y cuando está afuera, la sacamos, ponemos donde mismo hemos puesto, atrás, y sacamos la pieza. Y la copa quedó lista. Ya la copa está en su posición y está completamente puesta. Eso lo tenemos que hacer en todas las otras. Bueno, ya todas las copas están puestas las 6 copas. Y vamos a poner de vuelta los inyectores. Aquí tenemos 4 y abajo tenemos 2 más, que son los que compramos nuevos. A pesar de que vamos a poner los inyectores que estaban puestos, sí cambiamos estos aritos de goma, los onion rings, sí los cambiamos para que estén nuevos. Entonces nada, vamos a ir montando cada inyector donde estaba de vuelta, y en los lugares donde el inyector estaba malo ponemos los nuevos. Este, por ejemplo, es el número 5. Y los que estaban dañados eran el 1 y el 3. Ok, ya están puestos todos. Ahora tenemos que atornillar la piececita de atrás y apretamos los tornillos a 60 libras de torque. Entonces, ¿cómo le damos el torque? Para darle el torque, yo tengo esta llave. Esta llave torque digital la ponemos en 60 grados y listo. $60 libras, perfecto. Ok, una vez que están puestos todos los inyectores, que rectificaron bien que todos los tornillos de los inyectores están apretados a 60 libras torque, pues ya pueden bajar el roque arm, los caballitos como le decimos en otros países. Ya lo pueden bajar para torquear. Ok, una vez que el roque arm está medianamente posicionado, el primer paso es volver a poner estas piececitas de la válvula de admisión de vuelta, donde mismo iba cada una.
y por supuesto en la misma posición en la que estaban. No olviden que al poner los inyectores, yo no lo puse en el video, pero a los onion ring se embarran o grasita, alguna grasita, o puede ser diésel también, pero lo ideal es no ponerlos secos ahí, ok. Así que una vez que esto está puesto, pues ya podemos empezar a poner los tornillos para empezar a torquear. Ya están puestos todos los tornillos, están presentados y vamos a empezar a torquear. Ya le voy a retirar los tie racks que les puse para que todo eso quede suelto y vamos a comenzar a apretar en un segundo. Ok, ya vamos a torquear. Recuerden que estos tornillos son 13 y que este de aquí atrás es 18. ¿Cómo vamos a torquear? Bueno, vamos a torquear todos los tornillos de este lado, de la parte derecha, empezando desde el centro hacia afuera. Vamos a ir apretando desde el centro hacia afuera, y una vez que estén más o menos apretaditos solo estos tornillos, pues vamos a apretarlos a 44 libras de torque. Estos tornillos incluyendo este de 18, incluyendo el grande de 18, a 44 libras, ok. Una vez que hagamos esto, les digo el siguiente paso. Y casi lo olvido, antes de torquear estos tornillos hay que poner de vuelta estas piececitas, poner estas piececitas aquí y montar de vuelta esta otra. Esta piececita de la válvula de escape y montar de vuelta esta piececita donde monta, porque si torqueamos primero, una vez que torquemos no nos va a entrar esta pieza después que montemos esta otra, así que eso hay que hacerlo antes de torquear. Montamos esta pieza de vuelta y montamos esta otra de vuelta. Es importante que chequeen que estas piezas no tengan esto aquí suelto, que esté apretado. Tienen que chequearla, ya yo las chequeé todas, pero bueno, tienen que chequear que esto aquí no esté suelto, porque a veces eso empieza a dar problemas y sonidos en el motor. Hay que chequear esto aquí que esté bien apretado. Así que nada, vamos a ponerlas todas y una vez que pongamos todas empezamos a torquear. Ok, ya están puestas todas, pues vamos a empezar a torquear. Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Ok, ya están semi apretadas. Ahora vamos a torquear de la misma manera. Allá ven 44 y estamos listos para empezar. Veamos el cubo, ponemos el 18. Una vez que tenemos apretados todos estos tornillos a 44 libras, incluyendo este 18 de aquí atrás, pues pasamos a apretar estos a 20 libras torque, pero no incluyendo el último de atrás. El último de atrás se queda como está en este paso. Así que vamos allá. Primero le damos a que tope, sin apretar.
Y luego que tenemos eso, pues apretamos a 20 libras torque. Ok, una vez que has apretado todos estos a 20 libras torque, viene la parte un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque si tienes una llave torque que da ángulos también es fácil, pero si no tienes la llave torque que da ángulos es un poquito más complicado, porque ahora a estos que le dimos 20 libras torque hay que darle 120 grados más, aparte de las 20 libras torque. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago con un plumón. El tornillo tiene 6 caras, cada cara son 60 grados. Entonces, si movemos el tornillo en apriete 2 caras, ahí están los 120 grados. ¿Qué hago yo? Marco con un plumón y llevo los tornillos hasta los 120 grados. Recuerden, estos de aquí. Entonces es importante el plumón para una vez que ya el tornillo esté completamente apretado, pues lo marques y ya sepas que no tienes que volver a ese tornillo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es bien fácil, le voy a mostrar en este primero. Aquí está la primera cara. Entonces tenemos que llevar esta cara, esta punta de la cara, hasta aquí, hasta esta marca. Y así hacerlos con todo. O sea, en este caso, esta es la punta de la cara y tenemos que llevar esta punta hasta allá. Y así lo marcamos con todo. Ok, ya todos están marcados. Para este paso yo no uso la llave torque, uso una llave de estas, porque como los tornillos están marcados, no es necesario usar la llave torque. Con esta se hace mucho más presión y es más fácil para uno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comenzar a apretar todos los tornillos y llevarlos a su posición. Ejemplo este, tenemos que llevar esta marquita a donde está la otra. Listo, ahí tenemos los 120 grados. Y eso lo hacemos con todo, pero no con este. Este todavía lo dejamos a 44 libras torque. Todavía no movemos este grande. Como pueden ver, ya todos están marcados. Pues ya estos ya les dimos 20 libras de torque y 120 grados. Ya eso están listos. Y el último está apretado a 44 libras. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues pasamos a aflojar todos estos tornillos 13 que apretamos a 44 libras. Y una vez que los aflojamos, los volvemos a apretar a las mismas especificaciones que este. O sea, lo volvemos a apretar a 20 libras torque más 120 degrees. Ok, ya los aflojé todos estos 13 y los volví a presentar. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a apretarlos todos a 20 libras torque. En este, ya como los demás están apretados y todo el rock arm está ajustado, ya no hay necesidad de hacerlo del centro para afuera. Lo puedes hacer como quieras, ¿sabes? Puedes ir apretando normal sin problema ninguno. Ok, como pueden ver, en estos que ya los apretamos a 20 libras torque, pues ya los marcamos también para darle los 120 grados. En esta ocasión sí los vamos a apretar todos, o sea, vamos a darle 120 grados a todos estos, incluyendo este 18 que está apretado a 44 libras, pues le damos 120 grados también. Y es todo por el apriete, así que vamos a ver. Y como ven, ya todos están apretados al torque que lleva. El próximo paso es conectarla a eso de los inyectores, poner la bombita del freno del motor. Ahora viene el siguiente paso, que es calibrar el motor a las medidas que lleva, pero eso se los voy a mostrar en otro video solamente de calibrar el motor. Así que hasta un próximo video. Un saludo y bendiciones.